Cordiales saludos. Hoy vamos a compartir alguna información inherente a otra de las figuras de la narrativa contemporánea latinoamericana. Vamos a conocer algo más sobre la vida y obra del mexicano Carlos Fuentes. Carlos Fuentes Macías. Este escritor mexicano nació en la ciudad de Panamá el 11 de noviembre de 1928. Pero, ¿cómo es que siendo mexicano nace en la ciudad de Panamá? Muy simple. Hijo de un diplomático de dicho país, nace en la nación centroamericana ya enunciada y transcurre su infancia en diversas ciudades: Montevideo, Río de Janeiro, Washington DC, Santiago de Chile, Quito y Buenos Aires. Durante todo este periplo que hizo de Carlos Fuentes, un niño, un joven y posteriormente un adulto con una perspectiva muy global y muy cosmopolita, periodos en los que con su familia, por sugerencia e idea de su progenitor, pasaba las vacaciones veraniegas en la tierra de sus padres, en México. ¿Por qué? Para no perder su identidad cultural y mantener ese constante acercamiento y dominio de su lengua materna. En 1944, el adolescente Carlos Fuentes regresa definitivamente o casi definitivamente a México para estudiar el bachillerato. Obtuvo la licenciatura en Leyes en la Universidad Nacional Autónoma de México y logra, gracias a una beca, un doctorado en Economía en el Instituto de Estudios Internacionales de Ginebra, Suiza. Carlos Fuentes, desde muy joven, incursiona en el periodismo y logra alcanzar los primeros lugares en algunos concursos literarios de su entorno en la República Mexicana. Ejerció también la docencia en varias universidades del mundo. Fue miembro, entre otras instituciones, del Colegio Nacional en México, institución destinada a acoger a intelectuales, científicos e investigadores. También fue miembro de número de la Academia Mexicana de la Lengua y de la Academia Estadounidense de las Artes y las Ciencias. Compartió su vida entre la literatura, la docencia, las labores diplomáticas y el análisis político. Su dilatada trayectoria como escritor y como intelectual le hizo merecedor de diversos premios internacionales. El premio Biblioteca Breve en el año 1967 en España, por ejemplo, el Rómulo Gallegos en Venezuela en el año 1974, el Javier Villaurrutia en su natal México en 1975, también en México el Alfonso Reyes en 1979 y el Premio Nacional de Literatura en el año 1984. En el 87 se le concede uno de los premios o menciones más importantes para las letras hispanas, el Premio Cervantes. Y en el año 1994 se le concede otra distinción de gran raigambre, el Premio Príncipe de Asturias. A la par, recibe también durante todo ese tiempo reconocimientos y doctorados honoris causa por diversas universidades: Cambridge, Harvard, Salamanca, la UNAM, la Universidad de Baleares en España, entre otras. Carlos Fuentes Macías fue un escritor que supo durante su dilatada y destacada existencia combinar el éxito y el prestigio intelectual junto al dolor de la tragedia, pues 2 matrimonios, distintas acusaciones por su ideología política, que relativamente apoyaba a la izquierda, pero también cuestionaba a determinados líderes de ese sector político, 2 matrimonios y la pérdida lamentable de 2 de sus 3 hijos. Carlos Fuentes
Muere en su natal México el 15 de mayo del año 2012, a los 83 años de edad. La obra de Carlos Fuentes se distribuye entre la narrativa, el ensayo, el teatro, los guiones cinematográficos y hasta un guión para la ópera. Dentro de la narrativa, Carlos Fuentes es un ícono, un personaje emblemático del realismo mágico, pero también del famoso boom latinoamericano de 1960. Su producción narrativa incluye novelas, relatos y cuentos. Es muy difícil quedarse, entre comillas, y en el mejor de los sentidos, con alguna de las obras de Carlos Fuentes. Sin embargo, podríamos mencionar La región más transparente, La muerte de Artemio Cruz, La cabeza de la hidra, o una de sus últimas producciones, el relato Black, como los puntos referenciales para ubicar a este narrador, que también se dedicó a la teoría y a la crítica literaria, en un sitial estelar de la literatura hispanoamericana del mundo contemporáneo. Una de sus obras más apreciadas, por su calidad y por los aportes estilísticos a la narrativa latinoamericana y universal, es Aura, una novela breve. Aura fue el objeto central de un intento absurdo de censura, cuando en el año 2001, en el gobierno del presidente Vicente Fox, un funcionario estatal descubre que en un colegio religioso en el que estudiaba su hija, estaba analizándose en la clase de literatura una de las novelas más populares de Fuentes, Aura. El funcionario leyó un fragmento, pues al parecer no conocía la obra, y quedó, entre comillas, escandalizado por la, según él, indebida carga de erotismo de varios pasajes de esta obra. El funcionario acudió ante el colegio, ante las autoridades del colegio en el que su hija estudiaba, y al parecer, valiéndose de su influencia, de su poder, logró que el colegio, primero, despidiera a la profesora de literatura que estaba orientando el análisis del texto, y logró también que este texto fuera suprimido del proceso curricular de dicho centro educativo. Se generó un debate que trascendió las fronteras de lo local, pues ocurre que el hecho, dándose en el año 2001, pretendía censurar una de las obras más aclamadas de Carlos Fuentes, que ya había sido publicada en el año 1962. El mundo artístico, intelectual y distintos movimientos cerraron filas para tratar de impedir, aunque siendo solo un intento absurdo de censura, el tema se diluyó con mucha facilidad. El autor permaneció casi impávido ante el pseudoescándalo que se armó en medios políticos, intelectuales y culturales de la República Mexicana. Y al ser consultado sobre cuál era su punto de vista acerca de lo que su obra había generado en el centro educativo y en la comunidad local, Fuentes solo se dedicó a decir que, bueno, su editor y él debían agradecer, pues justo debido al escándalo reciente, Aura había sido reeditado y el nivel de ventas de este libro se había incrementado notoriamente. La obra de Carlos Fuentes es una obra prolífica, es una obra extensa, y probablemente la extensión está en proporción directa con la calidad que ahora nos regala.